Buenas. Quería decir algo, varias cosas, a ver si las puedo hilvanar un poco y que queden bien encajadas. Va a ser complicado, pero creo en mis capacidades, que son muchas. Tengo un pequeño guión en esta libreta porque si no me voy a perder, entonces he optado por guionarme un poco. Bueno, al turrón sin más prolegómenos. Quería leer algo corto de este libro, The Shadow, o Your Shadow, como se titulaba en inglés, Su sombra, del psiquiatra Robin Robertson. Agradeciendo a las dos, tres personas que puedan estar viendo esto o que me puedan ver a posteriori, que ya son muchas, pero bueno, yo hablo para unos pocos. Soy consciente de eso. Soy una especie de voz que clama en el desierto, como diría aquel. Bien. ¿Qué dice Robin Robertson acerca de Theodore Flournoy, que era otro psiquiatra antiguo? A lo largo de la línea fronteriza, nos centramos un poco, ¿no? A lo largo de la línea fronteriza entre nuestra conciencia ordinaria, o sea, la supraliminal, la que está encima, y nuestra conciencia latente, la subliminal, la que está debajo, ocurren perpetuos cambios y fluctuaciones. El nivel de separación no es constante. La división no es impermeable. El umbral no es fijo entre estas partes de nuestro ser. Es decir, aquí hay una permeabilidad constante. La consciencia y el inconsciente, y esto lo digo yo, es random, como dicen los modernos. Y eso es importante. Eso es importante por varias razones. Y una, para quitarnos importancia de lo que somos, qué es lo que somos. Y además, para quitarnos importancia en lo que hacemos, para permitirnos ser eso, esa permeabilidad, ese trucheo constante entre lo inconsciente, entre la barrera de lo inconsciente y el consciente. Es decir, o mejor dicho, es que no hay tal barrera. No hay tal barrera. Por eso, intentemos no patologizarnos en demasía. En una palabra, no estamos enfermos en tanto en cuanto permitamos esa permeabilidad de contenidos inconscientes en nuestro consciente. Básicamente es eso. Theodore Flournoy sigue con otras cosas muy interesantes, pero no quiero hacerme pesado. Voy a mi guión porque si no me voy. ¿Qué quería decir? Es la conciencia la que distribuye los temas. Sí, o sea, si fuera más puro diría que es el alma la que distribuye los temas. O para otros es el espíritu el que distribuye los temas. No quiero meterme ahora aquí en distinciones entre alma y espíritu, que podría, pero me alargaría mucho. Digamos que es la consciencia propia la que distribuye los temas. Un portazo, eso es que voy a decir algo importante. El psiquiatra y tocayo Carl Gustav Jung, cuando oía portazos o oía crujir de muebles y voces tocándome los cojones justamente ahora, es que iba a decir algo importante. Jung, en su época y en su momento, modestamente, y comparándome con Jung, un dinosaurio él, una ameba servidor, es un poco lo mismo.
Bueno, hay ruidos y hay espíritus chocarreros que nos impiden centrarnos. Voy a pedirles permiso y a continuar. ¿Qué sucede con estos contenidos mentales? Que se entremeten, como diría el estimado Jacobo Greenberg. No la intromisión, sino la entremisión, que son contenidos de ida y vuelta. Van y vienen de manera random, en randomity absoluta, sin orden ni concierto. Por eso decía en el principio de este vídeo, que espero que sea corto, que nos tenemos que tolerar como somos. Y así se nos quita mucha tontería de encima. Y además mucha importancia personal que creemos que tenemos, como dirían los libros de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda. Otro tocayo. Somos 3 tocayos aquí. Curioso. Curioso. Paso a otro tema que más o menos tiene que ver con esto, que he leído también en este libro. Tema channeling o tema canalizadores o canalizaciones. Podríamos hablar de esto por horas, pero intentaré ser breve. El tema channeling es un tema muy interesante que a mí me ha gustado mucho desde hace muchos años. Me ha interesado mucho desde que leí cosas de las enseñanzas de los pleiadianos, de Barbara Hehn Clow y su otra compañera que se llamaba, no me acuerdo, Barbara Hehn Clow era uno. Sí, otra Bárbara Marciniak era otra. Las enseñanzas canalizadas de los pleiadianos. Enseñanzas muy dulces, muy dulces, muy dulces. Enseñanzas muy newedgianas, en las que no quiero meterme. Está bien, está bien. Es una comida para algunos. Está bien. No voy a entrar en esto. Aunque sí indirectamente. El channeling y otra palabreja que aprendí en el curso del inefable William Criado, que desde aquí saludo con efusividad, y sin sorna, o sea, los saludo afectuosamente. La palabra era el asistente. El asistente. O sea, el asistente como persona clave en las llamadas sesiones interdimensionales. Claro, o sea, las sesiones interdimensionales a huevo tienen que tener un asistente, porque si no, no son sesiones interdimensionales stricto sensu. Abro paréntesis. ¿Para qué coño se necesita un asistente para hacer una supuesta sesión de hipnosis interdimensional? ¿Desde cuándo? ¿Con qué fin? ¿Con qué efecto? ¿Para qué sirve el asistente? Algo muy misterioso. Cuando una hipnosis ericksoniana o una hipnosis clínica seriamente hecha no precisa de ningún asistente. Es directamente entre hipnólogo, no voy a decir terapeuta porque no lo es, en mi opinión, hipnólogo y consultante. Tampoco voy a decir paciente, no me gusta la palabra paciente. No me gusta. Entonces, pues, la sesión era, se detuvo el vídeo, la sesión era entre hipnólogo y paciente. No hay que mediar, no mediaba ninguna figura de un asistente tercero. ¿Para qué? Eso pues probablemente se lo inventó, no sé si se lo inventó William Criado, lo digo en buena onda, o se lo inventó alguien anterior a William Criado, que no creo, o quizás sí. Luego vinieron los demás que le copian lo mismo, ya lo he dicho varias veces, es un tema que me aburre mucho, cierro paréntesis. Por tanto, tema canalizaciones, tema asistente, ¿qué es la canalización en sí? La canalización es muchas cosas, pero una que se me ocurre a mí
es que el que canaliza o la que canaliza, teniendo a la mujer como más sensible que el hombre, esto es otra falacia, que se discute, que la mujer es más sensible que el hombre. Es una mierda, díganmelo a mí. Lo sensible que soy y no soy mujer, por lo menos físicamente. A ver, un canalizador puede ser hombre o mujer, indistintamente. ¿Qué es lo que se canaliza? Pues puros contenidos psicológicos propios. Y esto no es una frase fácil. Aquí tendríamos que entrar en qué es un contenido psicológico. Y aquí me remito a la literatura de Carl Gustav Jung. Literatura seria. Yo voy a la fuente. Y la fuente es la bestia, con todo respeto, Suiza, el psiquiatra suizo. Por tanto, el que canaliza utiliza contenidos psicológicos que tiene dentro, influidos por el entorno, influidos por un devenir psicológico, influidos por su inconsciente, mediatizado por otras personas que influyen en su inconsciente, Eso para mí es una canalización. Por tanto, le vamos quitando rigor, le vamos quitando magia, le vamos quitando esoterismo a lo que es una canalización. Ya digo, es un puro, last but not least, es un puro y meritorio contenido psicológico que se saca para afuera. O sea, me quedo aquí. Podríamos seguir hablando horas, pero me quedo aquí de momento. Por tanto, quiero ligar una cosa con la otra, con lo que decía Theodor Flournoy al principio. Es la consciencia la que distribuye los temas. Es la consciencia del supuesto canalizador o canalizadora la que distribuye los temas. Y a veces random, o sea, sin criterio. Y a veces con un criterio bastante seguible. Pero eso depende de la capacidad del canalizador, que es muy meritoria, pero se queda aquí. Utilidad de los canalizadores. Hombre, si le quitamos hierro a la cosa y nos lo miramos un poco separadamente, puede ser hasta divertido. Y a veces hasta puede tener utilidad porque te puede despertar tus contenidos tus contenidos psicológicos propios. Y se puede dar, en alguna medida, hasta un alivio o hasta alguna curación en cualquier tema, en cualquier tema personal. No digo que no. Pero le vamos quitando hierro a la cosa. ¿Qué tengo más anotado por aquí? No me detengo en el tema channeling, que digo, podría, pero esto se haría larguísimo. Tengo anotado aquí IA. ¿Qué es la IA? Aparte de la famosa, de lo que se ha creado, de este concepto transhumanista llamado inteligencia artificial, que utilizo realmente poco, pero que ya voy viendo en internet que te obligan a utilizarlo. Sí, porque primero salen opiniones de la llamada IA y luego vienen las opiniones normales de Google. O sea, es realmente una herramienta diabólica. Diabólica y además yo diría que diabólicamente aburrida, por lo menos para mí. IA, yo prefiero llamar IA como imaginación activa. También un concepto creado por el tocayo Carl Gustav Jung. Me gusta más el término imaginación activa que inteligencia artificial. La distancia entre una y otra es enorme. Además, no tiene nada que ver. Utilizando la imaginación activa, podemos trabajar seriamente sobre nosotros. Utilizando la inteligencia artificial es un modo de distraernos absolutamente en lo exterior. Y aquí también podría detenerme por horas. Voy dando anotaciones para que si a alguien
le cae un 20, pues misión cumplida. Así, si no lo hubiera notado me lo hubiera olvidado. El hacedor de lluvia. ¿Qué es el hacedor de lluvia? Me parece que voy a tener que leerlo. El hacedor de lluvia. El hacedor de lluvia es una fábula o, según otra vez Carl Jung, es una historia verdadera de lo que le ocurrió a su amigo Richard Wilhelm. ¿Y quién es Richard Wilhelm? Para los que no lo sepan, el traductor inmenso del libro de las mutaciones, I Ching. O sea, me voy a la fuente, a Wilhelm y al I Ching verdadero. Lo demás que se ha ido publicando son refritos sobre el refrito sin ningún criterio. Richard Wilhelm, traductor, sinólogo del chino al alemán primero, ¿verdad? De lo que era el compendio del libro de las mutaciones, compendio milenario. Amigo de Carl Gustav Jung a la sazón. Y por eso Jung cuenta esa anécdota de Wilhelm. A ver si la encuentro en el libro, porque si la encuentro, si la digo de motu propio me voy a equivocar. Es corta, es corta. A ver si la encuentro. Aquí un poco de paciencia. Es que es un comentario clave. Es un comentario que el propio Jung recomendaba a una de sus discípulas, a Barbara Hanna, que escribió un libro sobre imaginación activa, que le recomendó que dijera siempre antes de cualquier charla o antes de cualquier conferencia que diera. ¿Qué iba a decir? Imaginación activa. Hablar con la sombra. Barbara Hanna fue una de las primeras analistas junguianas, así como biógrafa del propio Jung. Estoy leyendo. El hacedor de lluvia que menciona es de un relato que a Jung le encantaba contar. Uno que le contó a ella para asegurarse de que lo utilizaba siempre que daba una conferencia o seminario sobre psicología junguiana. Jung comentó que su amigo Richard Wilhelm, traductor del I Ching y del secreto de la flor de oro, le había dicho que la historia era real, que era una experiencia personal de un hacedor de lluvia chino. Un hacedor de lluvia chino. Abro un pequeño paréntesis, que se me viene a la cabeza ahora, que el añorado Jacobo Greenberg, el psicólogo mexicano desaparecido en el año 94, tiene un libro excelente, bueno, tiene más de 40 libros, pero uno que es excelente, que se llama, lo diré mañana y cantando, puta madre, ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo, joder, imperdonable. Neuropsicología del poder, neurofisiología del poder, creo. Bien. Y Jacobo hablaba del lector de vientos de Palenque, México. No será el lector de vientos, que era un maya en esa época, de los mayas auténticos. No será un lector de vientos capaz de predecir el tiempo, lo mismo que un hacedor de lluvia, porque según Jacobo, el lector de vientos maya era capaz de modificar el clima. A ver si será lo mismo que el hacedor de lluvia chino. Bien, cierro paréntesis. Richard Wilhelm estaba de visita en un pueblo devastado por una sequía. Desesperados, los aldeanos fueron a buscar a un hacedor de lluvia.
Cuando éste llegó, pidió que le dejaran una pequeña cabaña en un extremo del pueblo para alojarse. Entonces entró en la cabaña y no salió en 3 días. A la mañana siguiente, no solamente llovió en el pueblo, sino que empezó a nevar para deleite de los aldeanos. Mientras la gente correteaba gozosa por el pueblo, Wilhelm le preguntó al hacedor de lluvia, que también le llama sacerdote, cómo había traído la lluvia. Este le dijo que cuando entró en el pueblo pudo sentir que estaba el pueblo desalineado con el Tao, es decir, que el pueblo estaba completamente fuera de la consciencia primigenia, es decir, emocionalmente perturbado, descentrado. Todo el pueblo que es percibido por el hacedor de lluvia. Eso le hizo sentir también al propio sacerdote desalineado con su propio Tao, desorientado completamente. Así que se metió en la cabaña hasta estar de nuevo él en armonía con su propio Tao. Cuando lo consiguió, en su armonía, llegó la nieve en el pueblo. Quien tenga oídos que oiga. Solo un párrafo más, una frase más. La sombra, el concepto de sombra, aparece en nuestra vida cuando estamos desalineados con el Tao. Es decir, ¿cuál es nuestra ópera prima? ¿Cuál es nuestro trabajo alquímico a realizar? Simplemente, como si fuera fácil, alinearnos con nuestro propio Tao, con nuestro propio principio activo, con nuestro numen, diría Jung, alinearnos con la fuente, que dirían otros, de manera más fácil. Si conseguimos esto, todo lo demás se hará y se dará por añadidura. No hay que buscar más. Bien. Voy terminando. Los monstruos, escribía, salen a nosotros, salen a nuestro encuentro cuando estamos desalineados con nuestro propio Tao. Es decir, la sombra, dije en un vídeo anterior, se personifica normalmente a través de sueños. Es la manera que tiene nuestro subconsciente de hablarnos. Y la sombra será tan grande y tan monstruosa en la medida que lo sea nuestro ego, en la medida en que no hayamos resuelto nuestro ego. En la medida en que no nos hayamos resuelto a nosotros mismos, el monstruo será más grande. Por eso a veces en el otro vídeo también mencionaba un dragón de 7 cabezas. Como me salió a mí en el intento de sesión individual realizada en México en octubre del 23, en el llamado curso de William Criado. En la sesión que tuve particular, estaban todos los elementos ritualizados, ya lo he dicho varias veces. Operante, William Criado. Asistente, Carolina. Consultante, servidora. Alienígenas, varios, pero sobre todo el dragón de 7 cabezas, blanco, de jerarquía, que al final se hizo diminuto como una lagartija. Bueno, más o menos, yo lo ato, quiero atarlo con lo que estoy diciendo.
intentándole quitar el hierro, todo el hierro posible a estos temas, que aprovecho para decir, hay un 20% de cosas que van a quedar inexplicables, porque realmente no tenemos elementos para explicar. Pero intento explicar el 80%, más o menos. Intento aterrizar el 80%. Me queda una cosa por decir. Relacionado con el tema de la sombra, que es muy profundo. En otro vídeo hablaré de la imaginación activa como método para trabajar la sombra propia. Quería comentar algo relacionado con esto. Algo que el otro día me vino a la mente. Relacionado también con monstruos, relacionado con exorcismos, relacionado con eso, incluso con las llamadas hipnosis interdimensionales, que hace su ¿cómo se llamaría? Su autor, su creador, William Criado, y todos sus copiones seguidores, que son legión en YouTube. En lugar de enfrascarnos en hacer este tipo de sesiones, que son muy peligrosas, ya lo he dicho, por activa y por pasiva, son peligrosísimas para nuestra integridad emocional. Podríamos hacer algo que es inocuo y que además es gratis. Importante. Mariano me comentaba, Mariano, mi amigo y consejero, que ya no está en este plano físico, comentaba el episodio de su hijo, Rodrigo creo que se llamaba, de uno de sus hijos, que Mariano, el cual en sus primeras épocas también actuaba como exorcista, además de parapsicólogo, actuaba como puro exorcista sin sotana. Mariano tenía una cruz de madera que aplicaba en la frente de los que realmente él consideraba que no tenían ya solución, de gente que estaba ya desquiciada absolutamente. Les colocaba la cruz en la frente. Una vez su hijo le dijo: papá, no sé por qué te complicas la vida si realmente, imaginándote que tienes una pistola de rayo láser, le pegas un tiro ¡piu!, al monstruo que tienes y lo eliminas absolutamente. Y Mariano me dijo: ¿y sabes qué, Carlos? Mi hijo probablemente tenía razón, y es tan simple como esto. Imaginarte que tienes una pistola de rayos láser, yo añado, si son rayos láser azules, mucho mejor, y le pegas una ráfaga al monstruo que tengas encima o al monstruo que te haya posesionado y lo anulas de una vez, lo desintegras absolutamente. Hagan la prueba. Eso es lo que le aconsejó el hijo de Mariano a María. Tan simple como eso. Simplemente haces una visualización mediante imaginación activa, visualizas a tus monstruos y los eliminas. Si hay más de uno, pues uno por uno, sin prisa pero sin pausa. De alguna manera, eso no es ninguna tontería, porque esa acción, que es imaginación creadora o imaginación activa, se utiliza también bastante en varios tests psicológicos patentados por psicólogos afamados. Me acuerdo del psicodrama de Moreno. Probablemente en el psicodrama de Moreno
tú puedes añadir tranquilamente este hecho. Agarras la pistola y los fulminas. Punto. Como Clint Eastwood en una película. Igual. Te cargas al malo. Ya está. Simplemente. Ya digo, además de que funciona, según el hijo de Mariano, Rodrigo, es gratis. Es gratis. No tienes que pagar $400 para meterte en sesiones de hipnosis. Ya digo, que además puedes salir con el rabo entre las piernas. Nunca mejor dicho. Nada más. He querido comentar estos o dar estos tips un poco a mi estilo, sin pormenorizar en ninguno, porque soy consciente de que ameritaría muchas horas de plática todo eso. Pero no las tengo ni me las pagan, entonces no lo hago. Y tampoco me canso tanto, porque esto cansa. En serio, esto cansa. Verter estos contenidos así, a lo tonto, cansa. En serio. Bueno, nada más. Hablaremos de otra cosa otro día, que ya estoy cansado. Van a ser las 7 de la tarde casi. Gracias a los pocos pacientes que ven esto y adelante. Suerte.